Buenos días, buenas tardes, buenas noches de nuevo. Espero que estéis muy bien. Bueno, esto es un breve añadido al primer módulo, ¿vale? En este primer módulo, como habéis visto ya, hablo mucho, me centro en el origen de la vergüenza crónica del trauma en la propia biografía de la persona. ¿De acuerdo? Entonces, por hacer un maxi resumen, tenemos en cuenta que va a ser especialmente el trauma complejo relacional y, sobre todo, también la negligencia emocional, ¿vale? Como los grandes entes que vamos a encontrar en el origen de la vergüenza crónica del trauma, ¿vale? Como ¿qué te pasó? ¿No? Para que tú creas esto de ti, ¿vale? Como el título de mi libro también, ¿no? Ese ¿qué me pasó? Entonces, aquí en este breve añadido me gustaría también hacer hincapié para que no perdamos de vista sencillamente que el origen de la vergüenza crónica puede venir de más allá, ¿vale? De la propia biografía personal del individuo. Esto es, puede tener un componente de un origen intrauterino, ¿vale? Y también un origen transgeneracional. A esto me refiero con el más allá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo puede ser esto así? Bueno, muy a menudo llueve sobre mojado, ¿ok? Muy a menudo los síntomas, sobre todo aquellos como más difíciles de roer, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no tienen un único origen, sino que tienen como una multicausalidad, ¿no? Es algo más multifactorial de alguna manera. Entonces puede ser que en nuestra infancia haya habido un trauma relacional o complejo o haya habido una negligencia emocional o ambas cosas, ¿vale? Y que esto, desde luego, tenga un componente importante en nuestra propia génesis, origen de la propia vergüenza crónica y que a la vez, tal vez eso ya asiente y caiga sobre mojado, como digo yo, ¿vale? Esto es sobre creencias más previas, más arcaicas que las generadas en la infancia. Esto puede ser el origen, como decíamos, transgeneracional o intrauterino, ¿vale? Con respecto al origen intrauterino, hay un curso, ¿no?, de trauma preverbal e intrauterino donde abordo esto con mucho detalle, que si os interesa os animo también a que vayáis a por ello, es muy, muy, muy interesante. En todo caso, aquí daré unas pinceladas básicas para que podamos entender cómo ocurre esto, ¿vale? De una manera muy resumida y muy, muy, muy básica, pero yéndonos como al grano de esto, los bebitos desde la propia concepción, esto es cuando recién son 4, 8, 12 células en reproducción, ¿vale? Sienten y perciben lo que la mamá siente, ¿ok? Pero sin saber por qué la mamá siente eso. Esto es, sienten lo que la mamá siente, pero sin poderle dar un contexto de por qué mi mamá está sintiendo esto. Y de ahí extraemos como conclusiones. Por supuesto, no es nada cognitivamente pensado, es algo más sentido, pero sabéis que la vergüenza crónica no es algo tan pensado como es algo sentido, ¿vale? Es algo mucho más de hemisferio derecho, ¿vale?, que de hemisferio izquierdo. Trauma, hemisferio derecho. ¿Vale? ¿Veis ahí cómo todo encaja al final, ¿no? De repente, ¿vale? Entonces, no es que los bebitos o los embriones o fetos, llamémoslo como queramos, ¿no?, según la diferente edad gestacional, ellos le pongan cognición y mente a ¿esto qué quiere decir para mí? No, sino que esto ocurre de una manera muy, muy visceral. Primero ocurre como esa sensación abstracta visceral y luego a eso le ponemos las palabras. Entonces aquí, en concreto, hilando esto con la vergüenza crónica, ¿cómo puede ocurrir esto aquí, en concreto? Imaginemos, por ejemplo, una mamá que se entera del sexo de la criaturita y no es el sexo que ella o que ella y su pareja hubieran querido o esperado, ¿vale? Y hay una decepción. ¡Jo! No es una niña, es un niño. Yo quería una niña. Bien, esto la criaturita lo percibe, ¿vale? No sabe nada de por qué la mamá o el papá hubieran querido el sexo contrario, únicamente percibe un cierto rechazo, ¿vale?, hacia sí. Ni siquiera entiende que sea por su sexo. No, no, esto es mente. Si de algo carecen los bebitos o los embriones es de una corteza cerebral desarrollada, ¿vale? Eso ya ocurre bien entrada la infancia y adolescencia, me refiero, ¿no? Hasta que somos seres más corticales que subcorticales, realmente, ¿vale? Entonces, lo que va a pasar aquí es únicamente, percibo cierto rechazo. No sé por qué, pero percibo cierto rechazo. ¿Y cómo me lo explico? Pues será que hay algo en mí que no está bien. ¿Será que hay algo mal en mí, por ejemplo? ¿Vale? Otro ejemplo, un embarazo no buscado o no deseado.
Y la mamá, al enterarse, pone el grito en el cielo de: "Dios mío, esto me trastoca todos mis planes, toda mi vida, yo no había contado con esto, ¿qué hago yo ahora con esto?". Lo cual no quiere decir que sea, que esté mal para ella el embarazo, habla sencillamente de un shock y de una sorpresa iniciales, nada más. ¿Qué pasa? El bebé puede percibir el miedo o el rechazo de la madre y sentir que invade, ¿no? Sentir que no es bienvenido en el mundo, sentir que no tiene derecho a pertenecer, que molesta. Soy molesto, soy molesta, hay algo mal en mí de nuevo, ¿vale? Entonces, no os asombréis y más bien buscad, ¿ok? Si puede haber también un origen ya intrauterino, ¿ok? En estas creencias profundas, muy viscerales, ¿no? De la vergüenza crónica del trauma. Y también con respecto al origen transgeneracional, muy a menudo cuando preguntamos a las partes de la vergüenza crónica, como, ¿esto es puramente tuyo? ¿O esto es algo que ya está presente antes de ti y que tú de alguna manera como que has heredado? ¿No? Muy a menudo nos dicen sí. Y esto podemos sencillamente preguntar, ¿no? Como cuánto sientes que es tuyo y cuánto sientes que ya venía de antes. Pues igual mío un 60% y de antes un 40%, o viceversa, o lo que sea. ¿Vale? Un porcentaje en todo caso, ¿vale? Un componente. Esto lo vemos muy a menudo, ¿no? Fijaos también en el caso de las mujeres, ¿no? Por una sociedad más patriarcal, es muy común que la mujer haya sentido como que es menos que el hombre o que es menos capaz o menos valiosa que el hombre, por ejemplo, ¿no? Entonces, en las mujeres, muy a menudo este componente de vergüenza crónica tiene un origen muy transgeneracional también y que luego, insisto, se va sumando a lo que ocurre en la vida propia. Lo transgeneracional muy a menudo o en general, no sé si nunca, no sé si quiero ser tan categórica, pero digamos en un 99% de los casos, por no poner la mano en el fuego, ¿vale? Que en la medicina y en la psicología yo creo que podemos poner pocas veces la mano en el fuego, ¿no? De A es igual a B, pero 99% de los casos, digamos que lo que ocurre es que a algo transgeneracional luego se suma algo personal, como que lo potencia, lo fomenta, pero no es solo lo uno o solo lo otro, ¿vale? En lo transgeneracional, quiero decir. Entonces ahí nos vamos a encontrar muchas veces como con esta sensación de no soy capaz, no soy válida, no soy valiosa, también por parte de los hombres, ¿no? O por ejemplo, sí, es verdad, ahora que lo pienso, recuerdo que mi madre, por ejemplo, a ella le costaba mucho hablar en público o dar su opinión en público o incluso en la familia, ¿no? Como, bueno, yo digo esto, pero a ver, que yo no tengo ni idea, ¿eh? A mí no me hagáis caso con lo que digo, que yo no sé de lo que hablo, ¿no? Esta sensación como de autodevaluación, por ejemplo. Em, También muy a menudo aquí, especialmente hilando lo de la mujer con una sociedad más patriarcal, vemos que en la mujer lo que ha habido habitualmente como respuesta como estándar de supervivencia ha sido habitualmente una sumisión, que sabéis, no sabéis aún tal vez, pero lo sabréis en los siguientes módulos, que va muy, muy, muy de la mano con la vergüenza crónica, ¿vale? La sumisión se sustenta sobre la vergüenza crónica, ¿ok? Aquí lo dejo en este añadido, ¿vale? Me parece muy, muy importante e interesante también para que sepáis que hay componentes también que pueden estar teniendo un impacto en la vergüenza crónica de nuestros pacientes y que sabiendo que eso puede ser así, vayamos tal vez activamente a tratar de encontrar esos componentes porque el abordaje es distinto, ¿vale? Cuando es algo en nuestra propia biografía, incluyendo lo intrauterino, se elabora, se reprocesa, bien, de una manera u otra, según cuanto más o menos componente preverbal haya, ¿vale? Para eso os vuelvo a recomendar mucho, si os parece interesante, el curso de trauma preverbal intrauterino. Y, sin embargo, si hay un componente transgeneracional, eso se elabora de otra manera, ¿no? Eso es algo como un añadido que no forma parte del paciente. Habría que ver si para todos por ahí dentro está bien devolver esa carga y si es así, devolverla de la manera en que cada terapeuta tenga costumbre de hacerlo, ¿vale? Bueno, espero que os sirva este añadido. Os envío un abrazo fuerte, que estéis muy bien y feliz día. Adiós.